¿Qué tal esa comida y ese vino? Bueno, hemos tomado fuerzas porque nos quedan unas horitas por delante muy interesantes. Bienvenidos a todos a esta sala 19 patrocinada, ya saben, por Microsoft, donde seguimos en el módulo 2. A lo largo de esta tarde vamos a disfrutar de dos ponencias más sobre estos temas y en ambas vais a poder preguntar a los ponentes a través de la web de las jornadas. Recordar indicar en la pregunta el nombre de los ponentes a los que va dirigida. Además, cuando finalicen, se dará paso en esta misma sala a charlas fuera de programa dentro de los módulos de Microsoft, Checkpoint, Minsight Indra y Open Cloud Factory. Damos paso ahora a Francisco Montserrat de Red Iris. El título de la ponencia, Protección frente a ataques de denegación de servicio. Un fuerte aplauso para él. Bueno, ¿me oís, no? Esta ponencia un poco es reflexiones sobre los ataques de denegación de servicio que de vez en cuando se ven, el ruido que hacen y también un poco ver qué medidas se pueden tomar para prevenirlo. Cada vez son más. Pero no me gustaría que fuera yo el único que hablase. Entonces es difícil que vosotros habléis, pero en esa página web de www.menti.com, si metéis el código que aparece, podéis mandar comentarios también, poner preguntas aparte de por la página web ahí, y después hay durante la presentación una serie de preguntas que os voy a hacer para ver qué opináis, cómo estáis en determinadas cosas. Y de esta forma poder comentar los resultados y hablar con vosotros. Lo primero, bueno, que yo me llamo Francisco Montserrat o Paco Montserrat, como me conocen muchos, y trabajo en Red Iris, que pues, es una ICTS, una infraestructura científico-técnica singular, que depende del Ministerio de Ciencia y que está operada, dirigida por Red.es, que depende del Ministerio de Industria y ahora de Economía. O sea, es un lío de ministerios. Y básicamente ahí está mi correo. Básicamente Red Iris mucha gente lo conoce y sabe lo que es, pero pues, no se mueve mucho. Principalmente somos una red. En principio fuimos la primera red que se montó en España antes de Internet, evolucionamos a ser la primera red que tenía Internet, conectamos, al final, ahora mismo este es el mapa de la red de fibra óptica, sobre la cual construimos diversas redes IPs que damos servicio. Damos servicio a todas las universidades y centros de investigación españoles, a muchos centros de educación secundaria y ahora mismo también, a partes de ciencia del gobierno, etcétera, etcétera. Somos entera la paga el gobierno, todos también, y aparte de la que es la commodity internet, lo que vosotros veis como la web y demás, de vez en cuando tenemos proyectos especiales. Todo lo que se dice de los experimentos del CERN en Suiza, los teras de información que se transmiten por la red pasan por nosotros, pero pasan por otra subred distinta para interferir y que no la consideremos un ataque. Al final somos muchos, o sea, llevamos muchísimo tiempo. Esta slide, que es del año 2000, ya reflejaba que ya había ataques de denegación de servicio, que había problemas de saturación, caídas de la red, etcétera, etcétera, que provocaban. Y aparte, más o menos, en ese momento, para nosotros era un poco, pues pasa, pero no es muy complejo. Un poco más de yendo a la cronología, paso a paso. Pues mira, aunque lo parezca mentira, antes del año 2000 ya había ataques de denegación de servicio. Algunos fueron hasta originados por los propios integrantes de la Red Iris. Profesores, alumnos descontentos ante un determinado problema, lanzaron conexiones masivas contra un operador en Francia que hizo que ese operador en Francia tuviese que dejar a un cliente que tenía, y decirle, mira, no puedes ser mi cliente porque me fríen. En ese momento, de todas maneras, en Red Iris, el problema era que ese tipo de ataques también bloqueaban nuestra red. Los enlaces que teníamos con Internet no eran muy grandes y se saturaban. Y, por otro lado, a nivel de seguridad, que era a lo que yo me dedicaba sobre todo, el problema era que comprometían máquinas, infectaban servidores de DNS, servidores web de las universidades, para todo lo que son las peleas de IRCs y demás. Eso ya a partir del 2001-2002 empieza todo el tema de las PCs infectados, las botnets y demás, que escuchamos todos los días, y todo lo que lleva eso. Allá había entonces algunos ataques de denegación de servicio. No había muchos, sobre todo eran pues, gente que se cabreaba, iba contra Amazon o contra eBay,
y lo bloqueaba, pero no era, digámoslo así, de un impacto serio. Pero ya a partir del 2011 ya vemos que empieza de verdad, empezamos a tener administración electrónica, servicios al ciudadano dentro de Internet, dentro de nuestras organizaciones, y hay que empezar a protegerlo. Y empezamos y por parte de Redis empezamos a desarrollar servicios y tecnologías sobre seguridad, pero más no quiero hablar de eso, pues es un poco rollo, sino que lo vamos a hablar un poco de casos que ha habido. Y lo primero sería preguntaros a vosotros si habéis sufrido alguna vez últimamente un ataque de negación de servicio. Entonces, por favor, los que queráis participar, os conectáis a esa página web, podéis utilizar el móvil normalmente sin 3G, o sea, con el 3G para no utilizar la Wi-Fi, y lo bueno es ver cuánta gente responde y si es sí, no, tal vez, ya bien. ¿Por qué es normal? Porque al principio muchas veces nos damos cuenta de que, y ya lo veremos después, algunos de los problemas parece que no son un ataque de negación de servicio hasta que lo analizas a posteriori. Entonces, muchas veces eso es el principal problema, saber que de verdad ese problema que has tenido, esos síntomas que te han dado raros, en realidad son un ataque de negación de servicio. Podéis seguir rellenando, que esto al final se quedará online. Y la siguiente pregunta, que más o menos para ver el tipo de entorno en el que nos movemos, es ¿qué tipo de organización sois? Porque parece que la gente que solo tiene ataques son administración, pero muchas veces son universidades, también sufren ataques continuamente, algunas a diario, y otras pues casi no sufren. También hay que ver, que nos pasaba muy a menudo, que las capacidades que se tienen para responder ante un ataque, muchas veces hay que mejorarlas. Entonces es curioso, oye, que aquí más o menos estamos sobre todo del sector de la administración pública. Muy bien, y demás. Las preguntas las responderé al final, para no ir viendo. A ver. Y ahora, ¿por qué a mí como Retiris, que soy un operador, me preocupa sobre todo el ataque de negación de servicio? En principio, un operador comercial, aunque nosotros no lo seamos, un ataque de negación de servicio es oportunidad de negocio porque, en primer lugar, es más tráfico que cursa por la red y entonces, oye, te lo puedo cobrar muchas veces. Si no me lo dices, y me avisas. Y por otro lado, también es un problema de que, oye, te puedo vender servicios adicionales. Pero para nosotros, el principal problema que tiene un ataque de negación de servicio son los daños colaterales que pueden sufrir otras organizaciones conectadas. Nosotros no tenemos una conexión distinta para cada universidad, un router distinto para cada sitio, todo separado y dimensionado, sino que tenemos al final agregación de datos de banda para poder dar el servicio. Y vamos a ver que algunas veces ha pasado que eso ha provocado problemas. Y lo segundo, que es más importante cuando hablamos de un ataque de negación de servicio, es que lo que se habla siempre es de mitigación. Y algunas veces hay que ponerse un poco bromista y demás. Es la diferencia entre si tienes un catarro y te tomas un medicamento y te sanas, estás sano de nuevo, y cuando tienes gangrena, te cortas la mano, has perdido la mano, pero sigues vivo. Las mitigaciones por lo general son dolorosas. Y cada vez, y si no están muy bien preparadas, no se han planificado de antemano, no tienen muy bien pensado qué hay que mitigar, son más dolorosas todavía. O sea, esto es como la experiencia y la gestión de crisis y ese tipo de cosas. Hay que estar preparado, hay que hacer mucho análisis porque una mitigación es dolorosa. ¿Y por qué es dolorosa? Porque, oye, si te están atacando el DNS, a lo mejor la forma de protegerte es bloquearte el DNS para que ese tráfico no llegue en concreto. Por lo tanto, vas a perder algún tipo de servicio. Te puede pasar que ha pasado en muchas instituciones que te ataquen directamente una web sin importancia de un profesor o de un grupo de investigación. Para ese grupo de investigación será muy importante, pero más importante es que el resto de la universidad funcione. Entonces, puedes prescindir, te puede doler un poco menos si no tienen acceso a esa web, aunque sea la web institucional, pero te funciona el resto de servicios. Y eso es básicamente un poco, y este es un ejemplo de cómo estábamos en el 2011. Nosotros estábamos en una reunión y hubo un ataque. Bueno, el ataque lo hicimos a posteriori. En principio hubo una serie de organismos que sí, nos llamaron para decir que tenían problemas de conexión. Entonces tuvimos que analizar el tráfico
ver qué estaba pasando, ver en ese momento las gráficas del MRTG y los sistemas que teníamos de monitorización en esos tiempos, para poder ver qué pasaba. Y ver que efectivamente en el router de acceso de una serie de centros había un pico de tráfico, que tampoco parecía muy grande, parecía de 10, 20 megas, de 5 o 10 megas más, tampoco bastante. Sin embargo, la gráfica del fondo que demuestra el tráfico acumulado del troncal, de todo lo que pasaba, sí que se veía que en realidad fueron 30 gigas que estuvieron a punto de llenarnos nuestros enlaces internacionales directamente con el tráfico. Ahí tuvimos que hacer análisis casi manual de ver qué es lo que estaba pasando, analizar el NetFlow, que es una herramienta de la que se proporciona, para poder ver cómo era el tipo de ataque y aplicar un filtro manualmente para mitigarlo. El problema es que la institución que estaba siendo atacada, tuvimos que llamarles para decirle, oye, estáis siendo atacados. Y además esta es la opción, porque ellos tenían otro enlace, también le estaban atacando por otro enlace de otro proveedor, y había que explicarles que tenían el ataque. Por suerte cada vez más no ocurre esto, pero todavía ocurre algunas veces. Que es básicamente la siguiente pregunta, y no voy a hacer ya muchas más, que es ¿cómo detectáis ahora mismo los ataques? ¿Estáis preparados de verdad con un SIEM, con un correlador de eventos, con un detector de alarmas para ver que tenéis ataques? ¿O estáis directamente usando, directamente? Pasa muchas veces. Ahora mismo hay una forma muy fácil de ver que hay un ataque, que es escuchar a Twitter. Si en Twitter dicen que te están atacando, pues te están atacando. Y ocurre, o sea, si hay gente que lo ve así. Hay otros muchos ataques que no se ven en Twitter y sin embargo ocurren. También lo del no me funciona internet sigue pasando. Usuarios que te llaman y te dicen, oye, que no accedo a la página web o no puedo navegar. Y entonces se ve que es un ataque. Muchas veces a lo mejor es CCNCER quien te notifica, oye, parece que vas a tener una actividad o que has tenido una actividad maliciosa que puede llevar a un ataque. O sea, también hay notificaciones desde equipos de respuesta de fuera, o incluso ISPs buenos que te lo dicen. Y también ocurre muchas veces que son análisis a posteriori. Ha habido un problema, tuvimos un problema de conectividad, pasaba algo, hablas con el fabricante te empieza a pedir cosas, empiezas a ver cosas y dices, ya, es que tuviste un ataque. Y esto vamos a ver si ahora se devuelve. Me muestra. A ver. Sí, la gráfica un poco de que básicamente, oye, pues está bien que ya el 27% van con correladores. Los otros sería interesante que comentarais en los comentarios cuáles son las otras. Pero también es verdad que eso, que el análisis posterior, la información desde fuera muchas veces va siendo distinto. Y ahora voy a contar un poco los distintos tipos de ataques, las tipologías más habituales, que yo divido siempre en dos tipos. A ver, hay ataques que te llenan el enlace del troncal y ataques que no. La gráfica estas gráficas son de un ataque que no era volumétrico. Era una institución que tenía normalmente 1 megabit de tráfico y por la noche, durante un tiempo, tuvo muy poco tráfico. Nos llamaron para preguntar y la gráfica de abajo es la que demuestra cómo muchas veces el medir solamente el volumen no nos vale. La gráfica de abajo lo que muestra es el número de paquetes por segundo, no la cantidad de gigas o de megas que pasan por la red, sino de paquetes. Se ve que evidentemente ahí hay un pico muy grande de tráfico que era lo que podía provocar problemas. ¿Pero por qué le provocaba problemas? Porque lo primero que a lo mejor, y esta mañana Pepe Maña lo comentaba, lo de conocer a ti mismo. El problema es que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. No tenemos información sobre las capacidades que tienen nuestros equipos de seguridad. El firewall, cómo funciona por dentro ahora mismo y qué es lo que puede hacer el balanceador o el servidor web. Y eso al final da problemas. Ahí, ya lo he comentado esta mañana, está Pilar para ayudar un poco en la metodología de PECOS, en saber qué es lo que hay que proteger. Todavía nos llega gente diciendo que lo más importante a proteger es la página web. Oye, pues mira, la página web será importante, pero tendrás otras cosas más importantes que la página web. Y ahí está también el grave problema de que muchas veces las herramientas estándar no son bonitas, en el sentido de que, oye, la información que tengas que tener de tu red la tienes que tener con independencia del fabricante. Mucha gente, lo vemos porque nos comentan, se han ido yendo a la herramienta de monitorización del dispositivo de seguridad correspondiente, en vez de utilizar la información básica que te puede proporcionar un router, que es el NetFlow, que para nosotros es lo que usamos siempre. ¿Por qué?
porque es lo que tenemos con independencia de tecnología que tengamos en el core de red y con independencia de la que tengamos de análisis. Ya lo podemos juntar. Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo se han solucionado muchos de estos problemas? Pues primero está, evidentemente, la guía de DNS, la guía que comenta cómo proteger los sistemas frente a ataques de nación de servicio. Es un poco académico y demás, pero está bien. Lo segundo, que son aquí 3 pinceladas, es conocer que hay muchas diferencias entre un router y un firewall. Un router mueve paquetes y le da igual el origen, y le da igual, por así decirlo, el siguiente paquete. Mueve uno y le llega el siguiente y hace lo mismo. Un firewall no. Un firewall tiene sesiones. Un firewall ahora de estos que tenemos modernos, que te analiza y te filtra si es por el YouTube, dentro del YouTube el tipo de vídeo, esos firewalls tienen que, aparte de tener la sesión, crear una sesión de IPS para analizar si dentro hay un ataque, etcétera, etcétera. Al final resulta que tienes un volumen muy grande de información y de pasos a cubrir. Y muchas veces los firewalls, va decreciendo. Tienes muchos millones de conexiones por segundo, pero en realidad no puedes crear nuevas nada más que un número más pequeño. Y encima pasarle análisis de tráfico, mucho menos. A nosotros nos pasaba en Retiris, como era muy histórico, pues mucha gente utiliza un ping a la web de Retiris o al servidor de NTP o a Chico y Harpo, que eran dos máquinas antiguas de Retiris, para ver que le funciona Internet. Y pusimos reglas, oye, vamos a monitorizar, vamos a permitir el ping a esta serie, a las máquinas normalmente, para no molestar. El problema es que también le estábamos poniendo todo el IDP, toda la seguridad por encima, a un ping. Y teníamos más de 1 millón de conexiones a la hora, de pines válidos, de gente que hacía ping para ver que le funcionaba la web. Pues, al final, algunas veces cuando había un ataque, eso ya superaba el firewall. Después lo comentamos mucho porque ha pasado con algunas instituciones, es que tienen que estar preparados. El famoso efecto /dog que pasaba hace años, ahora se puede llamar efecto Google, etcétera, etcétera. Si tú tienes una página que tiene muchas bases de datos, que cada vez que la vas a mostrar al público tienes que hacer 50 conexiones, pues tendrás que tenerla dimensionada para que llegue mucho tráfico. Si resulta que después te lanzan conexiones al indexador, al buscador, y se te cae, ¿qué le vas a hacer? O el tema de aplicar filtros. Mucha gente dice, ya, es que no puedo aplicar filtros en el firewall cuando me atacan, porque resulta que entonces se me llena el firewall y no tengo tiempo de meterlo. Es que hay técnicas basadas en routing para que el firewall no tenga que estar, o el router no tenga que meter una lista de acceso, sino que sea mucho más dinámico el inyectarle esa información y poder filtrarlo. Entonces hay que estar preparados y saber un poco las tecnologías que hay. Hay muchas, pero al final, ataques como estos, que se caiga el sistema, el firewall por un tiempo determinado, solo por conexiones, sigue habiendo muchísimos continuamente. Pero vamos después a la segunda parte, al tema de las tuberías de Internet, qué pasa cuando se llenan y demás. Un poco gráfico de que, oye, una tubería revienta y empieza a pasar. Esta gráfica de ayer muestra gráficamente un ataque que hubo ayer por la noche a una institución de Retiris y lo muestra en paquetes y en bytes, como las instituciones. Si veis el tráfico normalmente era ya muy pequeñito y de repente le llenó el enlace. Ya no, aún le saturó el firewall, pero aunque no hubiera saturado el firewall, porque ya habían aplicado contramedidas, el enlace, o sea, es decir, el firewall estaba funcionando, no llegó a saturarse, sino que detectó que había un ataque y estaba tirando tráfico y protegiéndolo. El problema es que ya la conexión a Internet la tenía llena. Ahí ya tiene que empezar a llamar a lo que se llama aguas arribas. Tiene que llamar a otra gente para que le ayude. Y eso se puede hacer de diversas formas. Sobre todo, el principal problema muchas veces es que la gente sigue dimensionando una red grande como si fuese una red pequeñita. Es decir, dice, bueno, antes tenía un enlace para conectarme a Internet, ahora tengo 2 y así estoy balanceado y tengo más seguridad. No, vamos a ver. Cuando tu red empieza a crecer, cuando empiezas a ofrecer servicios, tienes que tener muchas más opciones que 2 proveedores de limpieza, 3 o 2 conexiones independientes. Es difícil, además, yo os he comentado con la gente estos días, oye, al final, si tú tienes una red muy grande, tienes que ofrecer servicios grandes, o sea, tienes que ser capaz de hablar BGP para poder mitigar en el exterior, tienes que ser capaz de tener varios operadores simultáneos para balancear tráfico entrante entre los distintos operadores,
porque así te puedes poner un centro de limpieza en uno de ellos solo, etcétera, etcétera. Muchas veces la gente confía en que el operador de arriba le va a limpiar y es difícil. Y un poco ya las dos tecnologías que se emplean para limpiar ahora mismo el tráfico porque, a nivel de operador. La primera es muy antigua, se llama Black Hole, de agujero negro. Básicamente es, te voy a coger y el tráfico que te va a llegar a tu dirección IP concreta te lo tiro de internet. Esto lo pueden hacer muchos operadores, lo tienen muy establecido. Algunos tienes que llamarlos, otras te lo ofrecen como servicio de forma que tú directamente lo puedes hacer sin que ellos intervengan, mucho más fácil porque entonces lo puedes automatizar y demás. Y hacia él y hacia aquí va un poco el futuro con una tecnología que se llama FlowSpec, que básicamente lo que permite es esa información de filtro, no hacerla ya a nivel de tírame el tráfico contra esta IP, sino que puedes especificar IP origen, protocolo y puerto. Eso me le puede decir, tírame el tráfico de la reflexión NTP que me está llegando a esta IP. Y ya, ataque solucionado. Aparte, incluso en el IETF y demás, es lo que se está trabajando muchísimo a nivel de elaborar protocolos de señalización para que un ISP le pueda hablar con otro ISP y esa información difundirla para poder filtrarlo. O sea, que en realidad el black hole es lo que va a ir en el futuro porque es la única forma de poder filtrar un tráfico volumétrico. Un tráfico ya que empieza a ser... todavía no hay ataques, o no hemos visto ataques nosotros con instituciones muy gordos de estos de 300 gigas o de 1 terabyte. Eso se lo reservan para otras empresas. Nosotros son ataques mucho más pequeñitos, de 20, 30 gigas, algunos, o sea que son grandes, pero todavía hay equipamiento que lo soporta a nivel de limpieza. Entonces, pues, es un poco distinto. Y lo otro es... Y lo otro que es la última es, los operadores lo que hacen precisamente es tener centros de limpieza. Nosotros tenemos uno pequeñito que básicamente lo que hacemos es, cuando el cliente, cuando el usuario no lo dice, de la universidad, movemos el tráfico de IP atacada a una red especial. En esa red especial hay un equipo que hace ya sus magias diversas, tira lo que es el tráfico malo y le pasa el tráfico bueno. Claro, pero eso lo tienen algunos operadores. Pero ¿qué pasa si no lo tiene tu operador y tú lo quieres contratar? También lo puedes contratar en la nube. Hay proveedores comerciales, bastantes, que te ofrecen un servicio de limpieza en la nube. Pero ahí está el problema que hablábamos antes de que tienes que tener tu red dimensionada. El problema es que en Internet el mínimo prefijo que tú puedes dimensionar es un /24, 256 IPs. Y es lo mínimo que puedes anunciar por Internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos operadores? Anuncian ese /24 en su granja de mitigación que tienen por el mundo, le llega a ellos todo el tráfico y te lo envían a ti. Ahí hay dos problemas. Aparte, bueno, está el problema de la GDPR y demás, de que a lo mejor esos granjas están fuera de Europa, pero eso no olvidamos, el tráfico malo. El problema es que primero tienes que tener un /24, que no toda la gente tiene. En segundo, que hemos dicho que las mitigaciones duelen. Entonces, si tienes servicios sensibles de firma electrónica, etcétera, etcétera, una mitigación así en caliente y que todos tus servicios empiezan a fallar, cuesta ya arriesgado ponerlo algunas veces. Hay gente que lo ha hecho que lo conocemos. Pero que todo lo que quiero decir es que la acción del túnel de la granja de limpieza está muy bien, pero no puede ser la única. Hay que ir para adelante. Nosotros, por lo que estamos viendo y demás, aparte lo que se quiere hacer es que todo sea operado por el cliente, es decir, que no me tengas que llamar para que yo te active una limpieza. Te la activas tú cuando quieras. ¿Por qué? Porque tú eres el primero que sabe cuando hay problemas. Y segundo, una cosa que nosotros sí que hemos probado y que funciona muy bien es la mitigación preventiva. Es decir, si tú sabes que vas a ser susceptible a un ataque, tienes los mecanismos preparados antes, la activas una semana o varios días antes de que tengas el ataque, compruebas que todo te funciona bien y cuando hay un ataque, pues a lo mejor ni te das cuenta. De hecho, había instituciones que le hemos estado diciendo, bueno, ayer tuviste un ataque, o la semana pasada, en el sentido de que ni ellos se daban cuenta que lo tenían. Y esto es un poco las reflexiones sobre los ataques. Entonces, había ahora aquí
Os lo dejo abierto por si queréis comentar algo, escribir qué os ha parecido y demás. Y voy a las preguntas que hay. Bueno, la primera que han hecho es que ¿qué relación tienen los ataques de esta denegación de servicio con la situación política? No hay que ser tontos, bastante. Es decir, hay una situación política que es la que hay y eso hace que haya muchos ataques contra sitios del gobierno o contra sitios que la gente se cree que son del gobierno. Hay empresas que son atacadas porque yo tengo instituciones conectadas que son del gobierno y las atacan. También hay ataques que no son por el gobierno. Redes de colegios, nosotros tenemos menos experiencia con los colegios porque se están conectando ahora, pero en otros países ha ocurrido el alumno que tiene que entregar el trabajo de fin de curso, de lo que sea, y coge el móvil, se gasta 50 euros o menos, y lanza el ataque, y dice al profesor que no ha podido presentar la matrícula, no ha podido presentar el trabajo, porque no le funcionaba la conexión a internet. O sea que hay motivaciones políticas y económicas, pero también hay ataques, digámoslo, normales. La segunda es que sobre países qué países han organizado los ataques y qué datos fiables hay. El problema es que no hay datos fiables. La mayoría de los ataques son volumétricos de máquinas que están desperdigadas por internet. Por datos, evidentemente en España hay pocos servidores que te atacan mucho más máquinas de fuera. Eso es precisamente una de las cosas que se pueden hacer. Tú puedes, si tienes la posibilidad de filtrar en tu firewall por países o por zonas geográficas, solamente permites el tráfico. Mejor que denegar por completo, limitas el tráfico de fuera a sitios más pequeños. Y la tercera, que cómo se puede diferenciar el tráfico bueno del malo. Ahí nosotros nos basamos sobre todo en máquinas, en sistemas, digámoslo, comerciales, pero hay múltiples algoritmos. Gente que te hace profile de tráfico y todo lo que sea distinto te llega, te van haciendo estadísticas de qué tipo de tráfico hay. Tú también lo puedes ayudar mucho. O sea, si tú sabes que estás protegiendo un servidor web, todo lo que no sea tráfico web va a ser tráfico malo. Entonces, ese tipo de cosas lo puedes hacer. El problema es cuando, por ejemplo, que están haciendo un ataque empleando DNS contra un DNS. O ataques ya de muchas conexiones contra un servidor web y tienes que diferenciar si es una conexión válida o no. Ahí hay diversos algoritmos que van jugando los diversos sistemas, depende del fabricante, para hacer pruebas de la IP para ver si es buena o mala. Una de las cosas que hacen es que te dejan cuando hay una conexión TCP, la primera conexión a la web te la tiran y esperan a que tú lo vuelvas a intentar. Y el navegador entonces, por lo general, del usuario, lo hace. Pero si ve que tú no lo vuelves a intentar, sino que le mandas un paquete nuevo distinto, sabe que es un bot escaneando y entonces te lo corta. Eso funciona muy bien con los navegadores web, pero con los sistemas de firma electrónica falla por completo. O con el DNS. Falla de que si no te puedes conectar a la primera, no lo intentas. Y entonces, pues falla. Y la última es que sobre qué derecho tiene la gente a protestar de esta forma, lanzando ataques, como muestras de protesta. Yo es que el derecho de manifestación lo veo muy bien, te puedes manifestar por la calle, pero no estás molestando al resto de gente. Yo tengo conectado un hospital al lado. Cuando tú lanzas un ataque para tirar abajo un servidor web de una administración o de una empresa que no te gusta, porque quieras protestar, puede que estés haciéndole daño a otra gente que está al lado. Entonces, pues, no lo veo normal. Y bueno, pues yo creo que son las 5 preguntas. Sí. Pues muchísimas gracias. Esto, de todas maneras, les pasaré la versión con las vuestras respuestas a CCN para que las tenga también. Y ya, pues, acabo ahora mismo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Están llegando? No, hay 5. Estos son comentarios sobre acciones. A ver, yo no puedo decir cuál es el mejor proveedor de la nube porque hay muchísimos y muchos son amigos. Y sí que tenemos o sea, queremos mantener un registro de IPs, pero no lo mantenemos. Pues lo que si veis que hay un ataque, lo que tenéis que reportar es al CCN y si soy administración pública y demás,
Y si os ha hecho daño, a la policía, a la Guardia Civil, que es un delito. O sea, es decir, pero por más que lo decimos, la gente lo hace. Y lo demás, pues, ahí tenéis mi correo y iré respondiendo, que ya hemos acabado el tiempo. ¿Siento? Gracias, Paco, muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, vamos a llegar a la última ponencia de este módulo 2 y para finalizar llega el turno de Daniel González, de Mobile Iron, y una ponencia muy interesante sobre el uso de dispositivos móviles en el trabajo, todo ello sin perder la privacidad y sobre todo sin arriesgar la seguridad. Os recordamos que esta es la última ponencia de esta sala 19, patrocinada por Microsoft, en la que podréis hacer preguntas indicando, en este caso, el nombre de Daniel González. Un fuerte aplauso para Daniel.